Aparentemente, algunas personas pasan por aquí por la tierra solo para sufrir. No es bueno. Ese parece ser el caso del señor King, porque mira, te voy a contar, ¿eh? Era mucha mala suerte reunida en el mismo lugar en una sola persona. Nació pobre, en una familia sin posibilidades de brindarle oportunidades. Desde pequeño el niño entendió que en su vida debía valerse por sí mismo. Sálvese quien pueda. Tal vez, si él se sacrificaba mucho en los estudios y en el trabajo, hasta podría progresar un poco, pero ni siquiera terminó la preparatoria. Y con Sr. King la salud tampoco ayudaba, ¿ves? Además, para completar su desgracia personal, entre comillas, el corazón le jugó una mala pasada. O piezas, podemos decir, hizo que se enamorara de alguien complicado. De esa pasión nacieron dos niños. Pero la mujer en poco tiempo se cansó de la vida familiar y se fue, movida principalmente por su adicción a las drogas. Luego, el servicio social se llevó a los niños porque el señor King no era considerado un padre apto para cuidarlos. Él parpadeó de nuevo y el tiempo dio un salto. Él ya tenía cerca de 40 años envejecido antes de tiempo, con dos hijos preadolescentes y muchas preocupaciones. Y lo peor, él estaba muy cansado. Así, en la noche del 26 de noviembre de 2001, él se sentó en su sillón favorito, ahí en la sala de su casa, recostó la cabeza y terminó quedándose dormido. Fue ahí mismo donde los bomberos lo encontraron horas después, con su cuerpo parcialmente consumido por el fuego y con la cabeza reventada. Hoy les contaré lo que ocurrió antes, durante y después de su muerte. Porque miren, todo eso es importante que lo sepamos, porque todos esos hechos son como el aleteo de una mariposa que provocaron un tsunami en el mundo. Marcos Campos, sean todos muy bienvenidos aquí. Cada semana hay 3 episodios, lunes, miércoles y viernes. Anótalo y activa la campanita para recibir notificaciones en YouTube. Si puedes, hazte miembro y apóyame. Deja un like, comenta o pon un emoji y vamos a los hechos. La historia de Terry Lee King comenzó en abril de 1961 cuando vino al mundo, allá en la soleada Florida. Era hijo de Wilbur Eugene King y Thelma Joyce Robinson, una familia que no tenía muchos recursos materiales, pero la vida siguió, bien o mal. Terry creció, conoció a una chica que para él era muy especial, terminó casándose, pero el nombre de ella no entra aquí en esta historia. Está bien, fue un matrimonio breve y sin hijos, solo otra vez. En 1985 el Sr. King fue flechado de nuevo por Cupido, esta vez con una chica de 2 nombres. Una tal Janet French que más tarde cambió de identidad a Kelly Marin. Es medio insólito ese asunto, pero así fue, ¿ok? Lo que no cambió en la vida de la chica, ya fuera Janet o Kelly, es que usaba drogas y trabajó como stripper estéril en algún club o bar nocturno. Ellos vivieron juntos, uno y ella se había separado, pues ella no tenía, era uno tenía. Tenía un padre de los famosos, y también Alex, que nació en el 89. Sin embargo, chicos, un día la señora Kelly, llamémosla así, dejó a su esposo y se fue, dejando a un hombre con el corazón roto. Al final no pudo despedirse. Y lo que drogas ella, drogas ella usaba drogas que estaba usando. Ver a la gente dentro de esas 4 paredes, dentro de ese hogar, no era nada fácil, ¿saben? No fue fácil por razones obvias. No fueron las drogas las que causaron la muerte prematura de Kelly años después. Pero para Alex y Derek, que no entendían la complejidad de todo lo que estaba pasando, de cualquier manera, esa era su familia, con papá, mamá y hermano presentes. Pero eso se deshizo rápidamente, se fue por el caño de la noche a la mañana. La familia se desintegró, mamá se fue y papá quedó perdido sin saber qué hacer, trabajando como loco, ganando poco y esforzándose para mantener la casa y cuidar a los niños, dependiendo de la ayuda de otros mientras él estaba fuera. Así es, como si la vida no hubiera sido ya bastante dura. ¿Recuerdan que les mencioné un problema de salud de Sr. King? Le diagnosticaron narcolepsia. Para que no salgas del video a buscar en Google, la narcolepsia es un raro trastorno neurológico. Bueno, amigos, esto causa mucho sueño durante el día, aún después de dormir bien.
Quienes tienen esta condición sufren episodios de sueño incontrolable. A menudo enfrentan situaciones peligrosas o vergonzosas por quedarse dormidas de repente. Afecta mucho el desempeño profesional, estudios, relaciones personales, seguridad y actividades simples como manejar. Afecta todo, ¿verdad, amigos? Y el tipo está ahí haciendo cualquier cosa y de repente se queda dormido. En el mundo de hoy, con 8.000 millones de personas, unas 3 millones más o menos tienen esta condición. Sin duda, nuestro Senior King fue premiado en la lotería de la mala suerte. Debió ser muy difícil enfrentar todo eso, ¿no creen? Y si él trataba esa condición médica, pues no sé, ¿ok? Aparentemente no, así que su vida financiera tenía altibajos y periodos de desempleo, pero él seguía adelante como podía. Cuando su esposa lo dejó, los niños tenían unos 6 o 7 años. El Consejo Tutelar de Florida, el Servicio Social, retiró a Alex y Derek de su padre. Inicialmente fueron a vivir a un refugio y más tarde los hermanos fueron separados y enviados a hogares adoptivos. Ese tipo de historia triste que solemos ver, yo diría así, cuando no es peor, en la casa de donde venían, ¿no? Creo que me entienden. Miren, algunos hogares, chicos, son buenos y otros son pésimos. No es Alex, amigos, y esto no sabemos por qué. Después volvió a vivir con su papá. Con todas esas luchas diarias, él estaba en casa con su papá o familiares. Derek, tras años con una buena familia, volvió a la casa de su papá en 2000 o 2001. Un cambio que él mismo quiso, posiblemente motivado por los recuerdos de la infancia, algún sentimiento bueno que tenía ahí, tal vez un sentido de pertenencia. Sin duda fue un choque cultural y en varios sentidos no es un retroceso en comodidad ni perspectivas, pero aún quedan cosas de esa época. Entonces Terry tenía un amigo, ¿no? Un tipo más o menos de su misma edad, un cuarentón que trabajaba como todólogo, como un esposo de alquiler, ¿sabes? Ese tipo era Rick Chávez, vivía cerca y al principio parecía ser una buena persona. Él ponía especial atención en los chicos King, que entonces tenían 12 o 13 años. Pero Rick no era buen tipo. En realidad, Rick Chávez tenía un pasado muy oscuro. Él era un abusador sexual infantil ya registrado por el sistema de justicia de Estados Unidos, aunque él ocultaba sus fallas de carácter, o sea, se disfrazaba bien ahí como un buen vecino. Estaba en libertad condicional tras cumplir condena por abuso de menores. Claro que su comportamiento no era gratuito, por así decirlo. Él tenía ahí sus segundas intenciones perversas. ¿Te imaginas lo que ocurría justo bajo la nariz del señor amigo? Terry King, los dos chicos, los dos hijos de Terry, se dividían entre las obligaciones escolares básicas que debían cumplirse en las mañanas y las tardes. Ellos se quedaban en compañía de ese Rick. Alex y Derek, después de todo, regresaron a vivir con su papá. Eran muy pequeños, ¿no? Y psicológicamente no estaban listos para enfrentar a un depredador sexual astuto y manipulador. Siempre eran bienvenidos en casa del tío Rick, donde conocieron la pornografía, la marihuana y el sexo. Así es, amigos, eso era lo que el tío Rick realmente ofrecía a los hijos de su amigo, el señor King. A los chicos les encantaba pasar su tiempo libre allá en la casa del tío Rick. Ese criminal fue seduciendo y pervirtiendo a los adolescentes, quienes ahí podían hacer lo que querían: jugar videojuegos, beber, fumar y ver videos, incluso para mayores de 18. Y todo eso. Allí no existían límites, prohibiciones, o la palabra no simplemente no formaba parte del vocabulario del tío Rick. Así comenzó otro mal capítulo en la historia del señor King. Creo que no lo mencioné. En 2001 comenzó una nueva etapa familiar, con padre e hijos reunidos de nuevo. Las cosas no iban muy bien, los dos hermanos eran casi unos extraños, de hecho, ¿no? Todavía se estaban adaptando ahí el uno al otro, al padre, etc. Cada chico King tenía su propia historia, traumas, frustraciones. Con eso, la situación dentro de la casa era bastante tensa. Describieron al padre como un hombre religioso, estricto y poco hablador. Mucho después, incluso, Alex y Derek van a explicar que no existía violencia doméstica. A pesar de eso, en la casa, ni física ni psicológica. Y ellos recibieron muchas nalgadas. Cuando eran niños y cuando eran adolescentes, el papá solía reprender a los hijos hablándoles mientras los miraba a los ojos de una manera aterradora, según ellos. Chavos, aparentemente es un relato parecido al que debe pasar en muchos hogares, ¿no? En resumen,
Piensen que para los chicos, estar con el vecino que permitía todo era infinitamente más divertido que quedarse en casa con un papá. Para ellos, seguía siendo raro, infeliz y con reglas. Además, Terry tenía otra flecha del amor en la mira. Sí, realmente tiene esos problemas, su enfermedad, dificultades económicas, etc. Una fulana se enamoró de él y empezaron a salir poco después de que la mamá de los chicos muriera de sobredosis. ¿Recuerdas que comenté brevemente que el exceso, ¿verdad? Su adicción iba a acabar con su vida después? Sí, pero los hijos, sobre todo Derek, no aceptaban que su papá tuviera otra novia y que ella fuera a su casa. Uno puede imaginar el desorden de tres hombres viviendo juntos. No es bajo ese esquema de papá, quizá ahora más ausente por la novia, pero sigue presente en el día a día. Tal vez este nuevo elemento en esa dinámica familiar fuera demasiado para los chicos y quizá, supongo, empezaron a escuchar algunas cosas que no querían oír. Baja la tapa del inodoro, guarda tus cosas, arregla el desorden, lava unos platos y limpia un baño. Empezaron a fastidiarse con esa convivencia. ¿Se entienden, chicos? Hay varios eslabones en este caso, ¿ok? Sé que la noche del 26 de noviembre de 2001 Terry King de Cantonment, Florida, se fue a dormir y no despertó. En la madrugada, vecinos notaron que la casa no tenía humo ni llamas y llamaron a emergencias. El fuego dañó mucho la casa. Los bomberos trabajaron muy rápido para lograr la calma, apagar el incendio, contener las llamas. Después, cuando entraron a la casa, empezaron a revisar todo, ¿verdad? Al revisar hallaron el cuerpo del señor King aún en su sillón reclinable, como si no notara el fuego a su alrededor. A pesar de las graves quemaduras y el daño de las llamas, los bomberos notaron que la cabeza de Terry tenía una fractura craneal ajena al incendio. Muy extraño, ¿no? En la casa la tierra está parcialmente quemada y se identificaron manchas de sangre en la pared. Los policías hallaron ropa ensangrentada y latas de gasolina en la casa. Otro detalle era que no había señales de allanamiento en puertas o ventanas, es decir, sin invasión. Por eso se requería una buena investigación policial. ¿No buscaría respuestas para las heridas en la cabeza de ese hombre muerto? Eran golpes de un objeto muy pesado y contundente, casi al mismo tiempo que combatían heridas y llamas. Bomberos fueron informados de que dos niños, Alex y Derek, hijos de la víctima, podrían seguir dentro de la casa incendiada. Al no hallar rastros de los otros cuerpos, hubo que reportar su desaparición y empezar la búsqueda. ¿Dónde estaban? ¿Alguien lo sabe? Al inicio, nadie sabía de ellos ni su paradero. John Sanderson, investigador del caso, dijo que desde el inicio fue un caso extraño, distinto a todo lo que había visto. Una víctima muerta dos veces, o más probablemente un incendio provocado para ocultar un probable homicidio, ¿no es así? Habían pasado unas 24 horas desde el descubrimiento. Fue cuando Rick Chavez se presentó voluntariamente en una comisaría de policía e informó que los niños, Alex y Derek, estaban bien con él. Fueron en bicicleta y pasaron la noche en el remolque del tío Rick y ambos estaban a salvo. Siempre hay un pero, ¿no? Hay que preguntar si es muy extraño. Ellos fueron interrogados por los detectives. Inicialmente, los chicos intentaron sostener la historia de que se habían escapado de casa y que eso había sido mala suerte, o sea, que no estuvieran ahí cuando la casa empezó a incendiarse. La policía, incluso antes de la autopsia, sospechó que ellos estaban involucrados o sabían más de lo que decían. Así nació la versión de un padre abusivo y su huida de casa. La presión de los interrogatorios y las contradicciones en los relatos de Alex y Derek, dos niños mintiendo a la policía, provocaron una confesión impactante. Ellos confesaron matar a su padre a golpes con un bate de metal e intentaron encubrir el crimen. Incluso tras el incendio, el bate fue arrojado a un lago cercano. Al recuperar el objeto, la policía confirmó huellas de Alex y Derek, además de sangre y material orgánico de la víctima. Luego surgieron otras versiones de los chicos King, pero los testimonios eran confusos. Alex y Derek afirmaron que odiaban a su padre y que sufrían abusos mentales y golpes, por eso lo mataron. Después, dijeron que Rick Chávez en realidad los había instigado y hasta ayudado a planear la muerte de su padre.
También surgió una tercera versión, que Rick habría matado a su padre y luego los llevó a la fuerza a su casa para esconderse de las autoridades. En sus declaraciones había detalles de las agresiones y el incendio que comprobaron su participación en los crímenes de homicidio e incendio. En cuanto a la motivación, bueno, aquí el asunto se vuelve más complicado porque existían versiones divergentes. No está lo de que el padre fuera un abusador, lo cual nunca pudo ser probado. Ellos querían una vida ahí con más libertad, quizá junto al tío Rick, ¿no? ¿Qué libertad? La libertad exactamente ofrecida por Rick, porque mira, aquí amigos es para caerse de espaldas, ¿eh? Porque Alex tenía 12 años cuando ocurrió. Sorprendentemente, él afirmó tener una relación íntima y voluntaria con Rick sin abuso a los ojos del niño, e incluso habló de amor entre ellos. Esto me recordó el caso Brazuca, donde jueces dijeron que un hombre de 35 condenado por varios delitos era esposo de una niña de 12. Pero regresando aquí, miren gente, aquí es donde el mundo realmente se acaba, ¿ok? Todos. Fueron arrestados los dos hermanos King y Rick Chavis. Pero tranquilos, ya llegamos a las consecuencias de los crímenes. Vean las fotos de los chicos meses después, en el tribunal, durante el juicio. Échenles un vistazo. No parecen dos niños con camisa y corbata porque no eran adolescentes tan desarrollados físicamente, ¿me entienden? Parecían tener 12 y 13 años. Las investigaciones revelaron el crimen y el perfil de los involucrados. Derek King, el mayor, siempre presentó problemas de comportamiento, tal vez asociados a su diagnóstico tardío de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo cual afectaba su desempeño escolar y también lo llevaba a ciertos comportamientos tanto en el hogar adoptivo como al regresar a casa. Después de que ocurrieron las tragedias, es algo natural que las personas recuerden, ¿no? Que las señales ya estaban presentes pero fueron ignoradas. Tal vez. El ex responsable de Derrick afirmó que meses antes el chico mencionó una relación extraña con su padre y una posible intención homicida. Lisa Spurlock Little, de 65 años, era la esposa del abuelo materno de los dos chicos. Dijo que nunca pensó que los chicos harían eso. Ella dijo que estaban impactados y no lo creían, pero la policía y los medios sí. El caso generó un proceso judicial inusual en el Tribunal del Condado de Escambia. En 2002, Chavis y los hermanos King fueron juzgados por el mismo delito en juicios separados. Alex y Derrick fueron las personas más jóvenes juzgadas por asesinato en Florida. Por primera vez en la historia de ese estado, niños tan jóvenes estaban siendo juzgados como adultos por un delito de primer grado, lo que podría llevar a cadena perpetua sin libertad condicional. La fiscalía describió a los chicos como calculadores por elegir un bate de aluminio y quemar la casa para ocultar el cuerpo. Para el Estado, eso demostraba conciencia de culpa y capacidad para planear un crimen complejo, lo que justificaría juzgarlos como adultos, y en realidad también. La fiscalía juzgó a Rick Chavis por el asesinato de Terry Lee King según las declaraciones de los chicos. Lo que nos sorprendió aquí es que el resultado fue su absolución por el homicidio y también de los 10 cargos de abuso sexual contra Alex. Sin embargo, amigos, fue declarado culpable de complicidad en el asesinato, manipulación de pruebas y se menciona que habría respondido por ese crimen sexual contra niños. Cosas que surgieron a lo largo de las investigaciones de este caso, probablemente material guardado en su computadora, fotos, cosas de ese tipo. Ahí está el resumen de la historia sobre el señor, el tío, mejor dicho, el tío Rick. Él está encarcelado allá en Florida, cumpliendo su condena de 30 años. En el tribunal, los chicos Kings admitieron haber asesinado a su padre, aunque dijeron que el tío Rick los influenció para hacerlo. Rick habría dicho lo mismo, que su papá era aburrido y anticuado, pero si algo le pasaba a Terry, los chicos podrían irse a vivir con él, Rick. Al final, Derek y Alex se declararon culpables de homicidio en tercer grado e incendio premeditado. En noviembre de 2002, Derek recibió 8 años de prisión y Alex 7. Sentencias leves comparado con lo que pudo ocurrir, ¿no crees? Pero el juez tomó en cuenta la poca edad de ellos y la manipulación emocional que el tío Rick hizo durante meses. También es importante saber que parte de la población local los defendió, considerando que eran niños inocentes y acusados injustamente. Se hicieron protestas y varias denuncias, y tal vez eso haya influido en la balanza de la justicia y en la decisión del juez del caso. Después, siguieron ocurriendo cosas malas en sus vidas. En 2005, Alex intentó escapar mientras cumplía condena en una institución juvenil.
Lo atraparon y le dieron 5 años más, pero en libertad condicional. Al salir, Alex se mudó a Jacksonville, Florida, para vivir con Kate. Medical, que incluso es autora de un libro sobre este caso. Fue ella, de hecho, una extraña. Al principio, ¿no fue ella quien apoyó a los hermanos King mientras estaban en prisión? Alex volvió a las noticias en 2011 tras ser arrestado por huir de un accidente de auto. Eso violó su libertad condicional, por lo que le dieron 3 años más de prisión. Fue liberado en diciembre de 2013 y parecía estar mejorando su vida. Cuando se inscribió en una universidad comunitaria y empezó a salir con otra chica, falleció a los 35 años el 23 de abril de 2024 tras días internado con soporte vital por una sobredosis de drogas. Y según Craig King, un tío paterno de ellos, eso habría sido el último episodio, ¿no? De una larga serie de episodios similares. Una vida de adicción como su madre fallecida. Derek cumplió su condena en 2008. Luego se mudó a un rancho en Texas y vivió allí con Dan Daly, otro extraño que ayudó a los hermanos cuando estaban encarcelados. Luego se mudó a Jacksonville, trabajó en un restaurante, ahorró dinero, terminó la universidad y estuvo cerca de su hermano Alex. Rodeado de reporteros, declaró públicamente que se arrepentía de haberlo matado. Se publicaron libros, documentales y numerosas entrevistas con los hermanos, incluyendo elementos sensacionalistas. La juventud de los asesinos, la violencia del crimen, el vínculo con la víctima y el caso del vecino abusador de niños. Un circo montado para atraer la atención de todo el mundo. Un caso que se transformó en objeto de estudio para los estudiantes de derecho. El caso provocó cambios en la percepción de la culpabilidad juvenil, ya que niños fueron condenados como adultos. El adulto Chávez, el tío Chávez, Terry Chávez, fue absuelto al principio del asesinato. Eso generó demandas de reformas y revisión de sentencias perpetuas, aunque el caso King no terminó en cadena perpetua, pero lo impulsó. El debate llevó a que la Suprema Corte de los Estados Unidos prohibiera la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para menores, derecho a audiencias de transferencia. Grupos de derechos humanos usaron el caso de los hermanos King para pedir que juzgar a un niño como adulto requiera análisis psicológico y audiencia judicial, no solo decisión del fiscal. Al final quedó como ejemplo de cómo un adulto depredador puede distorsionar la brújula moral de niños en desarrollo. No es convertir un conflicto familiar común, absolutamente común, en una tragedia irreparable. El Poder Judicial de Florida fue observado por millones porque este proceso trató no solo de un crimen, sino de dónde acaba la infancia y empieza la responsabilidad penal adulta. Me quedé pensando, ¿por qué quisieron volver a vivir con el papá? Algún buen sentimiento debía haber, ¿no? Ahí es donde Chávez interviene y disuelve todo en su perversión. Me dejó esa sensación. Si quisieron volver y no hay algo más, no. Si ellos decidieron regresar con su papá, era lo que esperaban, ¿no? El papá actuó como tal, amigo. Dime qué opinas de la historia en los comentarios. Gracias por acompañarme. Un beso del pelirrojo. Nos vemos en el próximo episodio.